Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de fútbol de acá. Como siempre, por la pantalla de Canal 10, a través de Espectro Producciones en YouTube también. Y no te olvides, claro, de mirarlo en vivo a través de Canal 2 en la grilla de BBT. El placer de reencontrarnos nuevamente aquí en Fútbol de Acá para disfrutar todo lo que ha sucedido el último fin de semana en nuestro querido Pellegrini en lo que respecta a la Liga Trenquelauquense de Fútbol. Mi nombre es Santiago Corral, el placer de saludarlos a todos, a ustedes nuevamente, que nos reencontramos luego de no haber tenido programa la semana pasada, justamente por el trágico hecho que se había dado justamente la semana anterior, donde había perdido la vida Benjamín Novoa, un juvenil de las inferiores de Tres Llantas, y por supuesto desde acá, de toda la producción de fútbol de acá, el cálido abrazo para toda la familia y nuestro más sentido pésame para todos los que lo conocían a Benjamín. Por otra parte, el fútbol se reanudó este fin de semana y justamente en Pellegrini estuvo rodando la pelota, en donde Atlético, el albirrojo, estuvo recibiendo la visita de Giat de Beruti. Todo iba a comenzar el día sábado, por supuesto, con las divisiones inferiores, en donde en sexta división fue triunfo para el Club Atlético Pellegrini, en donde derrotó al Fabriquero por 1-0. En quinta tuvimos un empate 1-1 y en cuarta también el local se quedó con los 3 puntos. El Expreso ganó por 3 tantos contra 1. Ya el día domingo, en lo que eran las divisiones mayores, en tercera fue triunfo agónico para el Expreso por 3-2 y está prendido en el campeonato. Y en primera, la visita Giat de Beruti se lo llevó por 1-0. Acomódate, ponete cómodo y vamos a repasar ya todo lo que sucedió tanto el sábado como el domingo. Esto es Fútbol de Acá. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube de Espectro Producciones. Saludar, por supuesto, a quienes hacen posible que este programa llegue a ustedes. En la producción, Annalise y Walter Corral, y también Mauricio Tatangelo en las cámaras. Y como te comentaba al inicio, también lo podés ver por Canal 2 en la grilla BBT. Ahora sí, todo listo, todo dispuesto. Vamos a arrancar con el partido de sexta división. El albirrojo del Expreso se quedaría con las 3 unidades en este encuentro de sexta, en donde justamente el local Atlético Pellegrini formaba con Isidro Bullati bajo los 3 palos. Con la 2, Juan Ignacio Mena, la 3 para Faustino Quiñones, con la 4, Tiago Zuñoni, Tiziano Cabral con la 5, la 6 para Ángel Tulín Tinati, con la 7, Elio Sox, Valentino Salvador con la 8, la 9 para Isaías Lastre, Juan José Balbo con la 10 y Mateo Barrios con la 11. En el banco de las alternativas estuvieron Benjamín Paz, Lautaro Sánchez, Jano Salas, Nicolás Barrios, Bautista Rodríguez y Bautista González Palma. Guillermo Ascola, el entrenador de la sexta división del Expreso. Por el lado de enfrente, Giat de Beruti formó con Dylan de la Sota en el arco. Con la 2, Alejo Mancilla, Nereo Bongiorno con la 3, Genaro Puig con la 4, la 5 para Nino López, Joel Robles con la 6, Facundo Beluti con la 7, la 8 para Lautaro Gamaleri, con la 9 Axel Ceballos, la 10 para Facundo Loza y con la 11 Nicolás Lescano. Mariano Costa en el banco de los suplentes. Y sería triunfo nuevamente para la división más chica del Expreso, llevándose el partido con la mínima. Con este triunfo ya llega a los 6 puntos y se pone a tiro de Monumental, que está liderando este torneo Apertura con 9 unidades. El partido en el complejo sería más que trabado,
pocas situaciones de gol en un partido donde se disputaban la mayoría de las pelotas en el círculo central. Te la presto, me la das, y así no pasaba mucho más que eso en el partido, y así se nos iban los primeros 30 minutos de juego. Ya de cara al complemento, Giat de Beruti mostraría otra actitud, porque sabía que estaba cerca, el partido todavía tenía el 0 en el marcador y ninguno de los dos se podía quedar con las 3 unidades. El equipo de Guillermo Ascola empezó a hacerse ancho en el terreno, empezó a utilizar muy bien los costados y a triangular de primera con jugadas rápidas, así empezó a lastimar de a poco al fabriquero de Beruti. El correr de los minutos obviamente iba complicando el estado de los jugadores porque se empezaba a ver un partido ya con cada vez menos piernas y esto hacía dudar de que se pueda destrabar el 0. Giat intentaba a través de la pelota aérea, pero el fondo de Atlético estaba muy atento, no quería ningún tipo de sobresalto y de esa forma iba llevando bien el encuentro. La media distancia también empezó a ser un arma para los de Ascola que intentaban, una vez pisaban la media luna, ya sacaban el remate para incomodar a la valla de Giat. Aguantaba el vendaval del Expreso que todavía no podía destrabar el partido. Y llegaría el primer y único tanto de este partido de sexta división. A los 9 minutos del complemento se daría la única emoción en el primer partido de la jornada de sábado. Una jugada que se gestaría por la izquierda, que la arrancaría muy bien por el lado izquierdo, justamente Thiago Zugnoni. Tocaba rápido para Juan José Balbo pasando la mitad de la cancha y este lo ponía a correr a Bautista Rodríguez, que quedaba mano a mano frente al arquero, definía por arriba y espectacular el primer tanto del Expreso para la alegría, por supuesto, de todo el conjunto albirrojo que en un partido muy trabado pasaba a ganarlo con un golazo de Bautista Rodríguez. Y a partir de ese momento, obviamente, Atlético empezó a jugar con la desesperación del rival, tratando de incomodar por donde sea a Giat, que iba en búsqueda del empate que finalmente no llegaría porque sería punto final en el encuentro de sexta. Sería triunfo para el Expreso en una nueva jornada de la apertura de la Liga Trenquelauquense. En los otros partidos correspondientes a esta cuarta jornada, Ferrocarril Oeste goleó por 3-0 a Barrio Alegre. Argentino y Atlético Trenquelauquen no se sacaron ventajas, fue empate 2-2 y el Globo se trajo un triunfazo de Trenquelauquen cuando derrotó por 2-0 a Monumental. Quedó libre Las Huasquitas. Y vamos con la tabla de posiciones al cabo de 4 fechas en este torneo de sexta división. Monumental es el líder absoluto con 9. Más abajo, Ferro está con 7. Prendidísimos los dos de Pellegrini, Huracán y Atlético están con 6. Atlético Trenquelauquen tiene 4. Barrio Alegre está con 3. Argentino tiene 2. Y cierran Las Huasquitas y Giat de Beruti sin puntos. En la próxima fecha, Giat de Beruti recibe a Monumental, Atlético Trenquelauquen a Barrio Alegre y Las Huasquitas hará de local ante Argentino. Quedarán libres los dos de Pellegrini y Ferro. El Expreso y el Globo no tendrán acción el próximo fin de semana, quedan libres. Y ahora sí nos vamos al segundo partido del día sábado,
el encuentro de quinta división, este partido que sería empate. Firmarían tablas los chicos de la quinta, 1-1 el resultado final en el complejo. El local Atlético Pellegrini saltó al terreno con Salvador Martín custodiando los 3 palos, con la 2 Emilio Urturi, Joaquín Barrios con la 3, con la 4 Bautista Ibarguren, la 5 para Uriel Pedroso, Marcos Lucero con la 6, la 7 para Bruno Silva, Valentina Vaca con la 8, Lisandro Sox con la 9, la 10 para Tilio Barrios y con la 11 Leonardo López. En el banco de suplentes estuvieron Benjamín Paz, Vicente Genovar Arbía, Tiago Rodas, Bautista Bravo Chávez y Santiago Hernández. Benjamín Anaya, el entrenador de la quinta del Expreso. El fabriquero Giat lo hizo con Santiago Darbusis en el arco, Cristian González con la 2, la 3 para Héctor Ruiz, con la 4 Rodrigo Banchay, la 5 para Eliseo Santander, con la 6 Alexander González, Franco Mena con la 7, Leonel Jiménez con la 8, la 9 para Román Leguizamón, Tiago Álvarez con la 10 y la 11 Román Gerardi. En el banco de las alternativas estuvieron Román Fernández, Lucas Martín, Brandon Arrieta y Luciano Zárate. Giat en los primeros minutos del partido salía a atorar arriba, Atlético no lo dejaba salir del fondo y esto obligaba al Expreso a tener que jugar en largo, buscar alguna referencia clara en ataque para poder saltar metros en el campo porque le costaba en el inicio. Mucha presencia en la media cancha la que proponía el fabriquero, pero así todo Atlético se las ingeniaba para poder pisar la medialuna rival y empezar a tratar de abrir el marcador con tiros de mediana distancia. Buscaba muy bien por las bandas el equipo de Benjamín Anaya y esto hacía que por momentos lograra superioridad numérica a la hora de salir jugando desde el fondo y esto de a poco empezaba a ser un indicio de que el Expreso era mejor en este partido. Giat, por supuesto, no se quería quedar atrás y llevaba peligro también al arco del albirrojo que por ahora seguía en 0. Llegaría la primera emoción de la tarde en este encuentro de quinta. Tenemos esta jugada a los 27 minutos de la primera parte donde el arquero sale largo y comete un penalazo. En la salida trataba de justamente achicar a Santiago Darbusis y lo llevaba puesto al jugador del Expreso. No dudó el árbitro, cobró el penal y el tiro desde los 12 pasos era aprovechado por Atilio Barrios, que remataba al medio, adivinaba la intención del arquero, pero se le escurría y el grito, por supuesto, la alegría del Expreso, que en 27 lo ganaba 1-0. La urgencia ahora era de Giat, por supuesto, que empezaba a relegar gente en el fondo y atacar con mayor número de jugadores. Esto por momento Atlético lo padecía, que tenía que retroceder y empezar a cometer infracciones porque el fabriquero se venía y era una complicación para los de Anaya. Y Tiago Álvarez empezaría a tener su tarde, el número 10 de Giat, porque empezaba a volver loca la defensa del Expreso, se tiraba unos metros más atrás y a partir de él empezarían a crecer las jugadas más peligrosas para la visita. Llovían centros de todos lados y también ocasiones claras para poder aprovechar, pero todavía el partido parecía estar controlado por el Expreso. Y llegaría el tanto de la igualdad de Giat de Beruti a los 25 minutos de la segunda parte, cuando restaban 10 minutos de partido. Justamente Tiago Álvarez era el encargado de poner el 1-1, zurdazo espectacular al ángulo derecho del arquero, imposible por supuesto, un golazo el de Giat de Beruti que empataba el partido y se lo quería llevar sobre el final. Tiago Álvarez nuevamente, ahí te lo mostramos, convertía el 1-1 y todo como al principio a falta de muy poquito para que termine.
poblaba el área de Atlético con mucha gente alta. Giat en los minutos finales y hasta los marcadores se iban al ataque porque tenía que hacer justamente un esfuerzo grande el fondo para contener la cantidad de jugadores de camiseta azul que se le venían, hasta que Cristian González vería la tarjeta roja sobre el final. Terrible planchazo sobre el arquero del Expreso, quedaba tendido, dolorido, y no era para menos la tarjeta roja. Ninguna intención de disputar el balón y el fabriquero, que sobre el cierre se quedaba con 10. En los otros partidos correspondientes a esta cuarta fecha del torneo de apertura de la quinta división de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, Barrio Alegre y Ferrocarril Oeste firmaron 2-2. Argentino derrotó por 1-0 a Atlético Trenquelauquen. Huracán empató 1-1 en suelo trenquelauquense al visitar a Monumental, y Las Huasquitas goleó por 8-0 a Trilleta. Y sería final nomás en el complejo en este encuentro de quinta división. Firmaron empate 1-1, no se sacaron ventaja Giat de Beruti y Atlético Pellegrini en el complejo. Pasamos al encuentro que cerraba la jornada de sábado, este partido de cuarta división donde sería triunfazo para el Expreso por 3-1. El local, justamente Atlético Pellegrini, formó con Adam Martín bajo los 3 palos, con la 2 Joaquín Molina, la 3 para Luca Porras, con la 4 Isaías Villanueva, Lionel Córdoba con la 5, Juan Baselli con la 6, con la 7 Faustino Abaca, la 8 para Andrés Barrios, con la 9, Bautista Quiroga, que iba a marcar 2 golazos de tiro libre. Con la 10, Franco Bustos, que también se anotó con un porotito. Lindo porotito, por cierto. Y la 11, Enzo Vera. En el banco de suplentes estuvieron Rodrigo Talamorrecia, Axel Carruego, Axel Zarza, Bautista Sosa y Agustín Bres. Dirigió técnicamente Benjamín Anaya. Por el lado de la visita, el fabriquero lo hizo con Brian Bianchi en el arco, con la 2 Alejandro Castillo, la 3 para Marcos Reynoso, con la 4 Lautaro Cardoso, Joaquín Franco con la 5, la 6 para Santiago Caputo, Dylan Rossi con la 7, la 8 Juan Ojoda, la 9 Sebastián Pereira, la 10 Ciro Barrota y Elías de la Sota con la 11. En el banco de suplentes estuvieron Santiago Dargusis, Martino Hilero, Bautista Zavala, Ezequiel Sierra. Dirigió técnicamente Guillermo Leguizamón. Y el partido iba a arrancar movidito desde el primer minuto de juego, porque Atlético rápidamente iba a romper la paridad en el marcador y lo haría a través de la pelota parada. En este caso, Bautista Quiroga sería el encargado de ejecutar un tiro libre que parecía que iba a ser un centro y terminaría siendo un golazo. Una pelota recostada sobre el sector izquierdo del ataque de Atlético Pellegrini, y ya lo vemos al 9 que mientras acomodaba la pelota relojeaba de cachilete ahí el arco, ya sabía dónde la quería poner, ya medía al arquero, sabía que no iba a buscar el centro, y cuando el árbitro dé la orden iba a estampar un zapatazo maravilloso. Y justamente Bautista Quiroga al minuto de juego decía que Atlético Pellegrini lo ganaba por 1-0. Atlético, por supuesto, jugaba con la ventaja, sabía que era superior en el partido y en el marcador también, pero llegaría la respuesta inmediata por parte de Giat de Beruti,
porque no se quedaría de brazos cruzados y saldría a buscar el partido. Cuando ya faltaba poquito para el cierre de los primeros 40 minutos en este encuentro de cuarta división, llegaría el tanto de Dylan Rossi a los 35, justamente a falta de los últimos 5 por jugarse, llegaría el tanto de la igualdad y ponía a Giat nuevamente en partido. La cosa ahora estaba 1-1 y faltaba un capítulo por disputarse. Y ya nos vamos al complemento y Giat que comenzaba este segundo tiempo con un partido de pierna fuerte. Ya cambiaba lo que era el juego más bien disputado de la primera parte para pasar ya, ahora sí, a derribar jugadores con infracción. Y llegaría el segundo tanto del partido para el Expreso, el segundo tanto en la cuenta personal de Bautista Quiroga, porque a los 7 minutos del complemento, otro tiro libre lejano, como si no hubiera quedado claro con el primero. Ahora llegaba el segundo a más de 35 metros del arco defendido por el arquero de Giat. Llegaba nuevamente el zapatazo. Doblete del 9, doblete de golazos. En esta tarde de cuarta división, el Expreso lo ganaba en el inicio a los 7 por 2-1. Y ya el partido se haría muy cuesta arriba para Giat de Beruti, porque luego de eso llegaría el tercer tanto del Expreso, tercer tanto que ya le bajaría la persiana al partido y decretaría que los 3 puntos se quedaban en Pellegrini para el Expreso. En este caso, a los 33 minutos del segundo tiempo, llegaría el gol de Franco Bustos para establecer el 3-1, un golazo convertiría el 10 del Expreso, que dejaba rivales en el camino y terminaba estampando así la definición perfecta, imposible para el arquero, al palo más lejano, y el festejo, por supuesto, de toda la gente del Expreso. En los otros partidos de esta cuarta división, cuarta fecha del torneo Apertura, Ferrocarril Oeste derrotó por 4-3 a Barrio Alegre, Argentino le ganó por 3-1 a Atlético Trenquelauquen, Monumental igualó 1-1 con el Globo en su visita a suelo trenquelauquense, se trajo un puntito el conjunto huracanense de nuestra ciudad, y Las Huasquitas derrotó por 2-1 a Tres Llantas. La tabla está siendo liderada por Argentino en absoluta soledad con 12 puntos. Más abajo, Atlético Trenquelauquen tiene 9, Monumental está con 7, Ferrocarril Oeste y Las Huasquitas tienen 6, Atlético Pellegrini tiene 4, Barrio Alegre está con 3, Huracán tiene 2 y cierran Tres Llantas y Giat de Beruti sin puntos. En este encuentro de cuarta división, sobre el final, Giat de Beruti tendría la posibilidad de descontar y ponerse a un gol a falta de muy poquito por disputarse, pero finalmente el arquero Adam Martín se quedaría con esta posibilidad, el tiro desde los 12 pasos que llegaba y el guardametas del Expreso que consumaba la victoria del albirrojo. En la quinta fecha, Huracán ante Tres Llantas. Giat de Beruti irá ante Monumental, Atlético Trenquelauquen recibirá a Barrio Alegre y Las Huasquitas a Argentino. Quedan libres Atlético Pellegrini y Ferrocarril Oeste.
Marcamos la diferencia en precio y calidad. Chacinados, carnes, embutidos, milanesas caseras. Buena atención, estamos hablando de la Utopía Carnes, en Irigoyen y Pueyrredón de nuestra ciudad, con amplios horarios de atención. Si de carnes hablamos, en la Utopía Carnes está la mejor. Llámenos al 63 16 65. Haga un alto en la ruta número 5, en el kilómetro 496, y allí encontrará a la Posta Automotores, donde el 0 kilómetro que usted busca y el usado en perfectas condiciones lo están esperando. La Posta Automotores, la agencia multimarca líder de la zona. Una esquina tradicional de nuestra ciudad, Avellaneda y Pueyrredón. Allí lo espera con la mejor atención Almacén Lo del Toto. Artículos de limpieza, fiambres, vino, lácteos. No camine más para encontrar precio y calidad. Almacén Lo del Toto. ¿Ya conoces todos los beneficios de pasarte a un mayor ancho de banda? Navegás mucho más rápido en Internet. Las aplicaciones conectadas en simultáneo tienen ancho de banda suficiente para ser usados sin problema. Bajás y subís fotos, datos y otros archivos más rápidamente. Los juegos online funcionan sin retardo y podrás ver mucho mejor streaming en HD, como videos de YouTube, Netflix y mucho más. Disfruta junto a tu familia de los beneficios de una mayor conexión. BBT. Juntos. Con vos. GSM Optimización de Motores, de Germán Sayago y Santiago Mataluna. Nos encuentra en Pellegrini, calle 25 de mayo 369. La mejor tecnología a disposición de su vehículo. Llámenos al 2392 559002 o al 221 63 76 401. GSM Optimización de Motores en Pellegrini, la mejor tecnología puesta al servicio de su vehículo. Pellegrini es el lugar donde podrás sentir que tu proyecto nos hará crecer. Pellegrini es el lugar para formarte, capacitarte mientras trabajás, para que sumes opciones para estudiar, encuentres el acompañamiento para iniciar tu emprendimiento, la cercanía para hacerlo crecer y la oportunidad para mirar a la región y ampliar el horizonte. Pellegrini es el lugar que momento a momento suma opciones, que valoran todos los esfuerzos con el destino de la casa propia. Pellegrini es el lugar que fortalece desde los primeros pasos, se prepara para cuidarte día a día un poco más, mira y abre sus brazos para que todos se sientan parte y respeta la experiencia de la tercera edad. Pellegrini es ese lugar para descansar, reponer energías en medio de un largo viaje, una parada para disfrutar del circuito salamónico y una mirada a su paisaje y a la historia de su pueblo. Pellegrini es el lugar y los lugares donde se comparte con familia y amigos, se forma para la vida sana, se abren las puertas a la región para la competencia deportiva y se transita la propuesta cultural que alimenta el alma. Pellegrini es el lugar que suma acciones cada día para educar desde los primeros pasos, corrige y propone nuevas metas al camino de lograr y sostener un ambiente sano. Pellegrini es ese lugar que si pasaste, te puedes quedar. Si te fuiste, podés volver. Como en tu casa. Siempre.
escuchando Canal 10. Y ahora sí, nos vamos al día domingo, porque se jugaban los dos partidos restantes aquí en Pellegrini y se jugaría el encuentro, por supuesto, de primera división. Pero antes que el de primera, la antesala teníamos con el encuentro de tercera, encuentro que sería realmente un partidazo, muy cambiante el encuentro previo justamente al gran plato fuerte de esta semana en Pellegrini. Sería triunfazo por 3-2 para el Expreso y de esta manera ya empieza a mirar con otro colorcito la tabla de posiciones, empieza a consolidarse el albirrojo, pero todavía falta mucho. Por supuesto, en este caso, justamente el local, el albirrojo, formó con Emanuel López en el arco, con la 2 José Rinaldi, la 3 para Fermín Barrios, con la 4 Elías Perry, la 5 para Eugenio Zabalza, Juan Cruz Vincey con la 6, la 7 para Emanuel Vareta, Jonathan Gallo, Juan Mendoza con la 9, Enzo Perrú con la 10 y la 11 para Jorge Tingui González. En el banco de las alternativas estuvieron Rodrigo Talamorrecia, Ezequiel Urruti, Franco Cepeda, Manuel Vitale, Gabriel Brantúa y Lautaro Santos. Ezequiel González y Eduardo Calvo, la dupla técnica del Club Atlético Pellegrini. Por el lado de la visita, el fabriquero de Beruti lo hizo con Tomás Rodríguez, con la 2 Marcos Araujo, con la 3 Matías Verdier, Alfredo Orsetti con la 4, la 5 para Enzo Bozo, Facundo Sardi con la 6, con la 7 Francisco Gamizo, Brian García con la 8, Emiliano Merlo con la 9, la 10 para Tomás Leguizamón y Enzo Felice con la 11. En el banco de suplentes estuvieron Fernando Pereira, Juan Pablo Santander, Valentín Martínez, Dylan Rossi y Nicolás Acosta. Guillermo Leguizamón, el DT de la tercera división de Giat de Beruti. Y el encuentro empezaría movidito para la visita porque se quedaría con un jugador menos en el arranque de este encuentro de tercera división. Sería Alfredo Orsetti, el expulsado producto de una doble amarilla. Dura entrada para el jugador del equipo de Beruti y de esta manera se quedaba con 10 la visita. En este partido de tercera división no se sacaban demasiadas ventajas, ninguno de los dos era ampliamente superior a su rival, pero sí intentaban, buscaban tener diferentes aproximaciones, pero ninguna servía como para quebrantar el cero en el marcador. Y 10 minutos de haber sufrido la primera expulsión, Giat de Beruti tendría otra baja, otra cartulina roja para un jugador del fabriquero y esto hacía que quede con 9 jugadores a falta de más de un tiempo todavía por disputarse. Sobre el cierre de la primera etapa, Giat de Beruti tendría 2 buenas chances, un mano a mano que se iba cerquita ante la salida de Manuel López y después una volea también que buscaba ahí Giat de Beruti para tratar de abrir el marcador, pero también se iba ancha. Nos vamos al segundo tiempo. Todavía el partido estaba 0-0 y estaba, por supuesto, para cualquiera de los dos. Ambos conjuntos querían sumar de a 3 puntos, pero parecía que el 0 estaba difícil de romper en este partido, pero donde se rompa iba a haber una lluvia de goles. La apertura del marcador
llegaría a través de la pelota parada para Atlético Pellegrini, el centro desde el vértice del área que llegaba por parte del Tingui González y la cabeza de Ezequiel Urruti que ganaba en las alturas, superaba su marcador y de cabeza conectaba para mandarla al fondo de la red. En el inicio del complemento lo ganaba el Expreso por 1-0. Y Giat de Beruti iba a tener una respuesta inmediata porque sabía que no era inferior a Atlético Pellegrini y a partir de estar en desventaja en el marcador se convenció para salir a buscarlo de manera definitiva y lo encontraría a través de Enzo Felice, que conduce este ataque. Un error en el fondo de la defensa de Atlético Pellegrini y obviamente el propio Enzo Felice es el encargado de definir ante la salida de Manuel López. Ahora el partido estaba 1-1 y se ponía cada vez mejor. Y a través de esta conquista, Giat iba a crecer muchísimo más en el partido y lograría revertir el resultado. Ni más ni menos, se armaba definitivamente el partidazo en el complejo porque llegaría una oportunidad muy clara para Giat de Beruti que la iba a aprovechar al máximo. Llegaría este tiro libre por parte de Enzo Bozo en la media luna del área del Expreso. La calidad del 5 para ponerla por encima de la barrera. Cara interna del botín derecho, imposible para el Memo que volaba, pero no había chances. Ahora el partido estaba siendo ganado por Giat de Beruti 2-1. Obviamente Atlético Pellegrini sintió el sacudón, que sabía que ahora tenía que doblegar esfuerzos. El 1-0 que había conquistado ya no servía de mucho. El partido estaba siendo dominado con claridad por Giat de Beruti, no solamente en el transcurso del juego, sino también en el marcador. Pero Atlético iba con todo y llegaría a la igualdad, se pondría otra vez en partido con este centro que llegaba desde la izquierda y Franco Cepeda era el encargado de conectar. Había ingresado desde el banco de suplentes, pierna fresca era lo que necesitaba Atlético y de esta forma ponía el 2-2. Y la emoción, por supuesto, de Atlético, que sabía que si lo podía ir a buscar, se quedaría con este encuentro. Atlético empezó a jugar de contra, cada vez eran más las camisetas azules que atacaban en el partido. Giat empezaba a relegarse un poco en el fondo y esto Atlético lo iba a sentir. Primero buscaría a través de Juan Mendoza, que no encontraría destinatario, pero después se repetiría la fórmula: centro pinchado a la espalda de la defensa y el que aparecía nuevamente era Franco Cepeda para conectar de cabeza. Tiro al primer palo, imposible para el arquero y de manera agónica sobre el cierre, Atlético Pellegrini gritaba el 3-2, lograba nuevamente ponerse arriba en el marcador y con este tanto de Franco Cepeda se quedaba con los 3 puntos en este encuentro de tercera división. En los otros partidos de esta cuarta jornada de la tercera, Barrio Alegre derrotó por 2-1 a Ferrocarril Oeste. Atlético Trenquelauquen hizo lo propio venciendo por 3-1 a Argentino. Huracán se trajo un triunfazo de la cancha de Monumental, lo derrotó por 1-0. Mismo resultado para las Huasquitas, que le ganó a Tres Llantas. Quedó libre Progreso. Y la tabla tiene un único líder, que es Barrio Alegre, con puntaje ideal. 4 jugados, 4 ganados para el celeste de Trenquelauquen, pero atención porque muy cerquita vienen los Atléticos. Atlético Pellegrini y Atlético Trenquelauquen están con 10 puntos, así que no le quieren perder pisada a Barrio Alegre, que está liderando en soledad. Más abajo, Giat, Huracán de Pellegrini y Ferrocarril Oeste tienen 6, Monumental, Las Huasquitas y Argentinos tienen 3 y cierran Progreso y Tres Llantas sin puntos.
sí, nos vamos con el partido principal que se disputaba el pasado fin de semana en el complejo polideportivo de Pellegrini. Atlético, el albirrojo, recibía a Giat de Beruti. En este caso, un partido complicado que se terminaría llevando la visita sobre el cierre del encuentro por la mínima. Por 1-0 fue triunfo para el fabriquero y 3 puntos más que valiosos para el conjunto de Beruti. El conjunto local, Atlético Pellegrini, formó el domingo por la tarde con Agustín Marduel en el arco, Ezequiel Luján, Facundo Parodi con la 3, la 4 para Isaías Gómez, con la 5 Franco Santos, Bruno Wilches con la 6, la 7 para Agustín Baselli, con la 8 Guillermo Ascola, la 9 para Alejandro Márquez, Lucio Díaz con la 10 y Axel Cepeda con la 11. En el banco de suplentes estuvieron Bruno Romero, Tomás Mansi, Bautista Quiñones, Sebastián Pedroso, Jonathan Villarreal y Federico Perrú. Ezequiel González y Eduardo Calvo, la dupla técnica de la primera división del Expreso. Por el lado de enfrente, la visita, Giat formó con Fernando Pereira, Alexis Santander con la 2, la 3 para Ciro Parrota, con la 4 Nicolás Girardi, la 5 para Jeremías Franco, Rosendo Orellana con la 6, la 7 para Cristian Ginzani, la 8 para Enzo de San Fernando, la 9 para Julián Beluti, la 10 Axel Romero y con la 11 Valentín Álvarez. En el banco de suplentes estuvieron Mateo Viñas, Enzo de Felice, Araujo, Enzo Bozo. Dirigió técnicamente Alejandro Leguizamón. Un partido que se disputaría de manera muy táctica, de primera división, porque ninguno de los dos quería dar el paso en falso, no quería dejarle metros al rival para que lo termine aprovechando. Entonces por eso las defensas estaban con cierta cautela, no querían dejar demasiado espacio libre con el arquero y esto hacía que el partido se dispute ahí, en la zona del círculo central, tratando de verticalizar, pero no pasaba de eso. Giat de Beruti, que en este caso estaba vistiendo de blanco en el encuentro de primera división, no así lo había hecho en todas las divisiones inferiores y en tercera también había vestido de azul. Bueno, cambiaba la indumentaria para este partido frente al Expreso. Por momentos Giat de Beruti aceleraba y le complicaba un poco el panorama atlético porque en cuestión de muy pocos segundos ya estaban cerca del arco de Agustín Marduel. No se terminaba definiendo correctamente la jugada, pero sí era de mucho peligro para Atlético, que debía mantener las alarmas encendidas en el fondo. Con el correr de los minutos se fue disputando el partido y se fue dando un encuentro de mucha lucha, de mucha fricción también. Se iba fuerte abajo, había pierna dura. Y esto producto del 0-0 y de que los dos equipos se querían poner en ventaja para a partir de ahí jugar con mayor calma, tranquilidad, cosa que no se veía en este primer tiempo. Pese a que no se convertía el primer gol de la jornada en este partido de primera división, se veía un partido entretenido donde permanentemente podían estar sucediendo cosas, podía haber situaciones que pongan en peligro al rival, pero se terminaba fallando a la hora de la toma de decisiones en los metros finales de la cancha y esto hacía que persista el 0-0. La pelota parada comenzaba a jugar un rol determinante en el partido porque a partir del juego asociado no se podía llegar a crear peligro, entonces buscar por arriba alguna cabeza salvadora podía ser quizá la llave del partido. Ya
Ya en el segundo tiempo, la tónica se mantendría bastante similar a lo que habíamos visto en los primeros 45 minutos. Todavía el 0-0 no se quebraba y el encuentro seguía estando para cualquiera de los dos, pero ahora ya con un ritmo más vertical, no se dedicaban tanto a la construcción, sino a definir rápidamente la jugada. La tabla de posiciones está siendo liderada en absoluta soledad por Ferrocarril Oeste. El equipo verde de Trenquelauquen, que jugó 4, ganó 4. Está imparable en esta apertura. Atlético Trenquelauquen lo mira de muy cerquita porque tiene 10. Atención al Globo, que se viene más atrás con 7, al igual que Barrio Alegre. Giat de Beruti tiene 6. La Huasquita 5, al igual que Argentino. Atlético Pellegrini tiene 2. Monumental 1. Y cierran 3 Llantas y Progreso sin puntos. Y finalmente llegaría el tanto que le diera el triunfo al equipo de Beruti, porque Giat se pondría en ventaja. ¿En qué momento? A los 35 minutos del segundo tiempo, a falta de 10 para que finalice el encuentro, ya entrando en una zona muy caliente del partido, era ahí donde Giat finalmente lo podía definir. Las cosas no le terminaban saliendo a ninguno de los dos y el que aprovechaba justamente era Axel Romero. Tras un pase filtrado que partía de la zona del círculo central, encontraba abierta a la defensa Atlético Pellegrini y justamente el delantero de Giat, Axel Romero, era el que se ponía mano a mano y definía perfecto para que de esta manera se grite el primer gol en el domingo de Primera División, y en este caso era de la visita, el Fabriquero, que a falta de 10 minutos lo ganaba, y este justamente iba a ser el resultado definitivo en este partido de Primera División. En los otros partidos que se estuvieron disputando en esta cuarta fecha, el Globo este fin de semana no, el anterior se trajo un 9-1 de la cancha de Monumental. Terrible goleada la del elenco pellegrinense. Y en ese partido, Bruno Enrique Bullati igualó en goles a Claudio Valerdi, siendo los máximos anotadores en partidos por torneos oficiales de la Liga Trenquelauquense de Fútbol. Así que bueno, ahora la cima está compartida por dos goleadores natos. Las felicitaciones para Bruno Bullati, que imaginamos que va a ir en busca del récord absoluto para ser el goleador histórico en soledad de esta Liga Trenquelauquense. Como te decíamos, el Globo 9 pepas se trajo de Trenquelauquen. Argentino y Atlético Trenquelauquen empataron 1-1. Ferrocarril Oeste le ganó por 2-0 a Barrio Alegre y Las Huasquitas goleó por 4-0 a 3 Llantas. Quedó libre Progreso.